¿Cómo van las cuentas públicas en estos primeros 100 días de la administración de Andrés Manuel López Obrador? Tenemos ya los datos de enero y para analizarlos vamos a hablar con Alejandro García, que es investigador del Programa de Gasto Público de México Evalúa, una organización de la sociedad civil que lleva 10 años pues simplemente haciendo números y analizando los datos de 3 administraciones, porque ya con estas son 3. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias. Pues ya salieron los datos a enero. Es el primer mes precisamente atribuible a la nueva administración. Y lo que hicimos fue un balance de estar viendo cómo funcionaron los datos. De manera general, el balance del sector público fue negativo. Esto quiere decir que Pemex y CFE influyeron de tal manera que el balance cayó a menos 40. ¿A qué llamamos balance? Porque para que no entienda bien la audiencia. De acuerdo. ¿Que gastó más de lo que ingresó? Precisamente, gastó 42 mil millones de pesos más de lo que tenía. Entonces, esto quiere decir que tuvo que endeudarse, ¿no? Entonces, durante el primer mes ya hubo un endeudamiento. Ahora, no todo pinta de la misma manera. El gobierno federal tuvo un balance positivo. Entonces, esto quiere decir que... ¿Qué diferencia hay entre las dos cosas? Esto quiere decir que el sector público no solo está compuesto por Pemex, CFE, también tenemos al gobierno federal, tenemos y a las entidades de control presupuestario directo, que son el IMSS y el ISSSTE. Entonces, todo este paquete es el sector público. Una vez que revisamos el todo, vemos que fue negativo el balance. Pero cuando revisamos específicamente al gobierno federal, vemos que fue positivo. Y ahí es donde enfocamos nuestro análisis para revisar qué fue lo que pasó con el gobierno federal, que es donde directamente la administración tiene una influencia. Entonces vimos que los ingresos totales del gobierno federal fueron mayores a los del año anterior. Esto aproximadamente un 4% real. Entonces, esto contrasta con las noticias de que la recaudación por IVA se redujo 12% real, ¿no? Porque al mismo tiempo que esto estaba sucediendo, los ingresos por ISR, IEPS gasolinas y petroleros del gobierno federal se incrementaron respecto al año anterior. Entonces, el gobierno federal tuvo mayores ingresos, pero su gasto no se redujo en la misma proporción. Entonces, tuvo un pequeño balance positivo. Entonces, al mismo tiempo que estos ingresos fueron mayores, el gasto se redujo. Tuvimos todos los recortes en las secretarías. Todos los recortes que se estuvieron anunciando y se estuvieron anunciando con bombos. Son reales. ¿Qué ahorro sí está existiendo? Parecería ser que cuando uno revisa más a fondo este ahorro o estos recortes que se hicieron respecto al año anterior, no son de todo en sectores que nos gustarían verlos. Okay. Por ejemplo, nosotros vimos que los recortes más fuertes se dieron en el sector de educación, en CONACYT y en la Secretaría de Educación. Esos son los más, en enero específicamente fueron los más fuertes. En enero respecto al año anterior, el mismo enero del año anterior, ¿no? Entonces, educación, salud y el más fuerte y el más importante fueron en el ramo que se le llaman adeudos de ejercicios fiscales anteriores. Entonces, esta situación de que el balance del gobierno federal sea positiva probablemente no dure mucho, debido a que este ramo específico que se llaman adeudos de ejercicios fiscales anteriores, o bien llamado ADEFAS, lo que va a suceder es que van a tener que hacer esos pagos. Y entonces, esos pagos que se tenían que hacer de años anteriores, de hay que hacerlos. De aquí a diciembre tienen que estar, porque si no hay o alguien quiebra o alguien no recibe su impuesto o lo que sea, ¿no? Precisamente, entonces se van a tener que hacer. Entonces, esta situación del balance positivo del gobierno posiblemente se vea comprometido, ¿no? ¿Cómo ves la tendencia? ¿Hacia dónde ves? Porque esto es un primer mes, o sea, llegaron el 1 de diciembre, tuvieron un mes para agarrar, a ver cómo están las chivas y tal aquí, y en enero empiezan a recortar. Digo, ¿cómo ves esto en la tendencia? Esa tendencia posiblemente se revierta también, porque estábamos hablando que Pemex y CFE impulsaron el balance a la parte negativa, ¿no? Y todo esto fue porque Pemex presentó unos ingresos negativos. Esto quiere decir que tuvo pues, un tema ahí interesante y que vale la pena revisar. Pero seguramente esto se va a revertir. Ingresos no, digamos resultados, ¿no? Fueron unos resultados negativos, entonces, que empujaron el balance a un déficit, ¿no? Entonces, esto muy probablemente se va a modificar debido a que el gobierno federal está haciendo inversiones en
Pemex y en CFE. Esto, al mismo tiempo que puede ser que modifique la situación global del balance, preocupa por un sentido. La mayoría de la inversión pública, del sector público, de eso que estamos hablando en general, se está destinando a Pemex y a CFE. Entonces, esto puede distraer la inversión pública de sectores de inversión, como es salud y educación. Entonces, eso nos preocupa. ¿Ves salud y educación como inversión? Más que infraestructura o... Posiblemente también infraestructura, ¿no? Pero nosotros los vemos prioritarios porque es la atención, la primera atención que hace el gobierno hacia la ciudadanía. Obviamente la infraestructura, si no genera la infraestructura, carreteras u otro tipo de infraestructura, ahí o trenes, ¿no? Precisamente, justo esa inversión, nosotros vemos que es necesario que el gobierno se alíe con la parte de los privados para que permita a los privados hacer este tipo de inversiones donde el gobierno no tiene que hacer estas erogaciones de manera forzosa. ¿Te refieres al Tren Maya en concreto? En materia de infraestructura y en materia de energía. Porque ahorita lo que estamos viendo es que la inversión pública se está destinando a estos sectores donde se podría destinar a otros sectores, ¿no? Más prioritarios de atención a la ciudadanía. Oye, ¿desde dónde? Desde ahora hay como mucha crítica o sospecha sobre la sociedad civil organizada por parte del gobierno y de todos los gobiernos, porque históricamente a ningún gobierno le gusta que le revisen las cuentas. Pero ustedes, ¿desde dónde hablan? Porque es muy diferente tu análisis que el que hace un economista que trabaja para un banco, o porque ellos ven otros tipos de cosas. Ustedes no están pensando en qué inversión genera más crecimiento, tal, sino que ¿desde dónde, con qué criterio hacen su análisis? El criterio de nuestro análisis es un punto, quisiéramos llamarlo objetivo, en el sentido de que queremos revisar cómo se está llevando el gasto. ¿Tiene una lógica de política pública o no lo tiene? Y desde ahí salimos a hacer la evaluación de la política pública. De hecho, México Evalúa, ese es su motu, ¿no? Es evaluación de política pública. Vamos a ver si lo que se está haciendo tiene una lógica y tiene un resultado. Y si tiene el resultado que se pretende con la política, ¿no? Precisamente. Entonces, nuestro punto de análisis es para reconocer aquello que se hace bien y al mismo tiempo señalar aquello que pudiera estar yendo por un camino no adecuado en materia de política pública. ¿Y son oposición o son...? No nos consideramos ni oposición ni aliados, sino ahora sí que vamos junto con la ciudadanía a decir cómo se están haciendo las cosas. Okay. Oye, ¿ves algo positivo? De manera general, en términos de gasto, vemos que se está haciendo un compromiso en materia de transparencia. Entonces, esperamos que esto se mantenga, la transparencia en materia de finanzas públicas, en materia de gasto, y que se continúe. Nos preocupa que estos ingresos que tenga el gobierno federal en materia de IVA, de IEPS, no sean suficientes para el nivel de gasto que se esté proponiendo. Entonces, algo que vemos muy bien... No, porque se cayó el IVA, eso es importante, ¿no? Sí, pero... Se cayó la recaudación por IVA, ¿no? Se cayó la recaudación por IVA, entonces nosotros lo que vemos es que va a haber una necesidad de discutir el cómo se están transfiriendo los recursos del gobierno federal hacia las entidades federativas y municipios. Entonces, eso va a ser necesario discutirse posiblemente... Es una conversación pendiente desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Muchos años. Es la famosa Convención Nacional Hacendaria y la modificación a la Ley de Coordinación Fiscal. Y esto no es un tema menor, pero es un tema que se va a tener que tratar en este sexenio. Y que los estados se hagan responsables de su recaudación y que la federación no sea como el gran papá que alimenta a todos, ¿no? Precisamente. Algo me preguntabas hace un momento, ¿qué vemos bien, no? Si hay algo que señalar. Yo creo que sí, y es parte del gasto de operación. O sea, algo que se comprometió esta administración es reducir los gastos de operación, el gasto corriente, empezar a reducir. Las camionetas, los teléfonos, Cuando empezamos a revisar eso, el gasto de operación sí se redujo, de enero a enero. Lo vemos bien, nada más hay que tener mucho cuidado. Y hay que hacer esos cortes, ahora sí como dicen, con bisturí. Porque no es lo mismo llegar y cortar toda una burocracia a empezar a decir, estos son los elementos que no funcionan dentro de nuestra burocracia, vamos a dejar aquello que es eficiente
y aquello que nos pueda dar servicios de calidad. Los economistas creen que la economía va hacia una desaceleración por las tasas altas, por la situación de guerra comercial entre Estados Unidos y China. Esto sin duda va a afectar a las cuentas públicas, ¿no?, en el largo plazo. Bueno, Sí. en el mediano plazo, no sé. Sí, y no solo eso, ¿no? Hay que tener en cuenta que la situación de Pemex y de CFE van a repercutir de manera directa a la parte de la calificación soberana. Entonces, hay que tomarlo en cuenta porque Pemex y CFE se encuentran en una situación complicada, que pueden o no repercutir a la deuda soberana y puede repercutir en el monto y el costo de financiamiento en el que vaya a incurrir el gobierno federal. ¿Cuál ha sido su diagnóstico históricamente de Pemex y CFE? Porque esta bomba que de repente tenemos en la mesa, pues no la veíamos venir con tanta claridad. ¿Qué ha detonado esa...? Nosotros, incluso desde 2015, venimos haciendo un análisis cuando se estaba en discusión la reforma energética y ya se venía diciendo, ¿no?, que Pemex y CFE tenían mucho personal y poca productividad. No es nuevo, y tampoco el tema de que las pensiones y jubilaciones de Pemex y CFE son elevadas. Entonces, hay que tener en cuenta que no todo es blanco y negro en esta situación de Pemex y CFE, sino que pues, ahora sí que vamos a tener que analizar a la empresa, voltearla de cabeza y decir qué es lo que sí funciona y qué es lo que no. Y no solo son los activos y la parte financiera, sino hay que tener en cuenta que estas empresas, que son empresas productivas del Estado actualmente, tiene que buscarse la gobernanza y lo que está sucediendo dentro de las empresas. El buen gobierno, digamos. El buen gobierno. Porque si no tenemos un gobierno corporativo para la buena toma de decisiones, de inversión, de cómo se va a gastar, en qué se va a gastar, cómo se va a aliar con otras empresas, vamos a empezar a presentar problemas, ¿no? Si no es una decisión de la empresa, sino es una decisión del gobierno, ¿no? Hacer una referencia, o sea, quizá debería ser una responsabilidad de la dirección de la empresa, dónde invierte, qué invierte, ¿no? Precisamente justo la reforma energética le permitía eso a Pemex, tener un consejo, tomar las decisiones. De hecho, acabamos de publicar en México Evalúa justo esta parte del consejo, cómo estaba la gobernanza dentro de Pemex y de CFE, y creo que vale la pena retomarlo y decir, necesitamos un gobierno corporativo para la buena toma de decisiones. Este gobierno, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, acaba de entrar. Es muy común que entren y hay una curva de aprendizaje muy larga que nos cuesta mucho como sociedad, pero bueno, es parte de lo que es histórico, ¿no? ¿Crees que que estamos en ese momento y que esto va a corregirse? Históricamente, en México todas las transiciones han presentado que sus primeros meses, incluso los primeros años, son complicados. Nosotros creemos, desde México Evalúa y la mayor parte de la gente coincide en que tenemos que parar eso. Ya no tiene que estar sucediendo que cada sexenio tengamos esa curva de aprendizaje. Necesitamos servidores de carrera. Necesitamos que la gente y el expertise se quede dentro de las instituciones. Entonces, ahorita la nueva administración trae una idea de hacer una limpia sobre muchas instituciones que estaban funcionando bien o que algunas que tenían algunos, por así llamarlo, señalamientos de que no funcionaban. Entonces hay que proteger las instituciones en este país para que esta curva de aprendizaje ya no tenga que estar sucediendo todos los sexenios. Porque esto se repite a nivel estatal y a nivel local. Entonces necesitamos fortalecer a nuestros servidores públicos para que ellos se sientan también en confianza de decir, yo estoy haciendo mi trabajo, lo voy a hacer bien y adelante, ¿no? Pues ojalá podamos cambiar esa manera de operar en el sector público que genera esos primeros años tan costosos y veamos pues un aprendizaje mucho más rápido. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Aquí los esperamos en ADN. Soy Alberto Bello, editor en jefe de Grupo Expansión. Nos vemos lunes y jueves 6:45. Gracias por acompañarnos.